y a Julián por la colaboración en la organización de este evento. Como Jorge explicó, yo pertenezco a la empresa SMA Sunbelt, y nosotros somos una subsidiaria del grupo SMA que se creó hace 5 años, y la razón detrás fue poder apoyar mejor a los clientes de una manera integral en el desarrollo y en la ejecución de proyectos híbridos y de almacenamiento. Para hacer esto, básicamente tenemos 3 pilares de acción, siendo uno de ellos la distribución o la venta de equipos off-grid dentro del portafolio de soluciones de SMA. Y de la mano proviendo equipos o soporte de ingeniería, de comisionamiento, de entrenamiento, y esto es enfocado totalmente a clientes que realizan actividades de off-grid o relacionadas con off-grid. La otra gama dentro de la acción que tenemos es la parte de soluciones de almacenamiento, y aquí nos enfocamos en la parte de la ingeniería y la venta de soluciones de almacenamiento, en donde nuestras actividades son muy amplias y van desde el desarrollo de un sistema de control, desde la integración de baterías, porque al día de hoy los manufactureros de baterías entregan la batería sola, y normalmente es el que está haciendo el proyecto el que se encarga de integrarlo en una solución. Esto es parte de lo que hacemos nosotros, de entregar un contenedor con el inversor de baterías, un contenedor con el inversor con las baterías, y esto facilita evidentemente el proyecto, en el sentido de que viene probado todo, viene todo integrado, y el despliegue en campo es mucho más sencillo, dado que todo viene prearmado, o la gran parte viene prearmada. La otra parte es evidentemente el soporte en proyectos, y tenemos un equipo que da o brinda apoyo desde el desarrollo del proyecto en sus primeras fases, hasta pasar por la ingeniería, el desarrollo de un concepto técnico que se ajuste al reto o a las necesidades que se tengan en sitio, y pasando también a la parte de la operación y mantenimiento, y la ejecución como tal. Se trabó mi pantalla. Un segundo. Ok. ¿A qué me refiero con colaborar en el diseño a nivel de megawatts? Parte de nuestra especialidad es que entendemos la interacción entre el inversor y las baterías y el sistema, y podemos hacer simulaciones muy detalladas, bastante precisas, de cuál es el desempeño que se puede esperar de la batería, cómo se puede esperar que esta batería funcione a lo largo del tiempo, llámese 10 años, 12 años, 20 años, de manera que hacemos un diseño específico y personalizado para poderle explicar al cliente final, al usuario final, qué es lo que puede esperar en cuestión de ahorros desde el año 1 hasta el año 15, 20, dependiendo lo que vaya a durar el proyecto, o si es un acuerdo de venta de energía, de manera que podemos modelar de una manera bastante precisa cuál es el desempeño que se puede esperar de un sistema de estos, y de la misma manera ayudamos a desarrollar o adaptar sistemas que nos permitan desplegar esta tecnología en campo de la manera más conveniente para la situación particular del proyecto. Esto nos permite obtener poder obtener o brindar toda la ingeniería a detalle hasta el último plano, para que se pueda hacer en campo digamos un desempeño, algo mucho más fluido en cuestión de cómo implementar una solución.
Si bien algo que nos caracteriza en la industria solar es que somos mucho más rápidos que, digamos, una planta convencional de energía para la construcción. La idea de poder hacer esto de manera personalizada y seguir manteniendo esa flexibilidad que tenemos como industria. Y, por ejemplo, en el Reino Unido se tenían planeados plantas nucleares y la solar con baterías ya le está ganando la carrera, porque una planta nuclear toma años construir y diseñar, y la industria en general hemos instalado sistemas grandes de baterías en cuestión de meses. Entonces, esto es un poco el fin que se busca en cuestión de tener automatizado o personalizado el diseño. Alberto, Eduardo, ¿Dime? perdona que te interrumpa. Se fue la imagen, o sea, se fue la presentación. Sí. Ok, dame un segundo. ¿Se ve? No, todavía no se ve. ¿Quién es yo? Así hacer el video. Sí, me están escuchando acá. Creo que ahí ya está. Sí, Eduardo, perfecto. ¿Ahora sí? Perfecto. Sí. Continuamos. Bueno, ya les platiqué un poco de nosotros. Ahora quiero entrar en detalle en qué se entiende por un sistema híbrido y cuáles son los componentes principales de este, ¿no? Como lo dice la palabra híbrido, es porque hay varias fuentes de energía. En un principio, la idea es poder acompañar o integrar solar de una manera clásica, vamos a decirlo, conectado a una red, sea una microred o una red estatal, municipal, y poder integrar tanto fotovoltaica como baterías, como, bueno, en este caso, grupos electrógenos o la misma red normal, y con esto dar soporte a un sistema de cargas. Los componentes principales aquí son, por un lado, el inversor de baterías, que es el que lleva la gran responsabilidad de manejar la carga y la descarga de la batería, que es al final lo que se busca para poderle dar estabilidad a un sistema, y evidentemente la parte del controlador maestro, que se encarga de gestionar todo el sistema. Más adelante voy a entrar en detalle de por qué necesitamos en cierto punto usar baterías, pero lo rescatable aquí o lo que hay que mencionar es que por un lado necesitamos un inversor que maneje las baterías y por otro necesitamos un controlador maestro que se encargue de gestionar el sistema completo. Por el lado de SMA tenemos tecnología, muchos de ustedes estarán familiarizados con el Sony Island, es un inversor de 6, 8 kilowatts que maneja y gestiona de una manera muy robusta las baterías y un sistema aislado. La idea de SMA fue hacer esto a una escala de megawatts y fue como se desarrolló el Sony Central Storage, que el ejemplo aquí de la imagen es un inversor de casi 3 megawatts. Algunas de las características principales de este equipo es el tiempo de respuesta. Estos inversores reaccionan en menos de 100 milisegundos.
y permiten un control muy sofisticado de sus funciones de red. Pueden dar soporte a la red de manera estática. Esto quiere decir, se parametriza el inversor para decirle qué tiene que hacer si necesita dar apoyo para mantener la frecuencia o el voltaje dentro del rango que nos pida la eléctrica, por ejemplo, o dentro del rango que necesita la planta o la microred aislada. Y también puede dar un soporte dinámico. Esto quiere decir que reacciona a los cambios que se vayan dando de manera instantánea en la red. Esto lo logramos también siendo integrales en cuestión de tecnología de baterías, y hay una compatibilidad muy amplia con diferentes sistemas de baterías. Y la manera en que se recomienda instalar este equipo es en una MVPS, que básicamente es un contenedor, como mencioné al principio, en donde ya viene integrado el centro de transformación, el seccionador, el inversor, y básicamente lo que hay que hacer es conectarle los cables que van a la batería y los cables que van del transformador a la red. Para entrar un poco más en detalle en el tiempo de reacción, este inversor necesita menos de 20 milisegundos desde que recibe un comando hasta que inicie un ajuste en su potencia. De ahí le toma entre 70 y 100 milisegundos llegar al punto que se le pide, que es el desempeño que mostramos en esta gráfica. Es el tiempo de reacción, el tiempo de subida para llegar al punto que se le está pidiendo. Después de ahí necesita algo de tiempo para ajustar su respuesta al set point dado, que esto también toma entre 100 y 180 milisegundos, de manera que el tiempo total desde que se le da el comando o mide la necesidad de ajustar su potencia a que entregue esa potencia de manera estable es entre 120 y 200 milisegundos. Lo cual, como pueden imaginar, es mínimo y se ajusta bastante bien a las necesidades de una reacción rápida para el soporte de una red. Ahora, esto es como reacciona el inversor en su carga y descarga de las baterías, pero la pregunta es, bueno, ¿cómo integramos este inversor a todo el sistema que tenemos? Como mencioné, hay diferentes soluciones en contenedores de diferentes tamaños. No me voy a detener mucho en este punto, pero lo que comentábamos, por el lado de las baterías es muy flexible. Hay muchos y diferentes tecnologías que ya están precalificadas. Evidentemente la selección de la batería depende mucho del proyecto y de las necesidades, pero bueno, pasemos al punto en donde a donde quería llegar, que es cómo integramos esto de las baterías a los sistemas existentes, y es por medio de un controlador maestro. El Fuel Safe Controller soporta tiene diferentes modos de operación que van desde manejar una red solo con generadores y baterías, o con fotovoltaica, o con red, o incluso una red en donde durante el día, mientras haya energía solar, se apaguen los generadores y sea el inversor central el que cree la red. Incluso a mediano plazo se está trabajando en la compatibilidad para hacerlo, para que tenga una interfaz más dinámica e incluso pueda trabajar con sistemas de viento. La manera en que este controlador gestiona el sistema es lo que vamos a hablar a detalle. Lo principal es que tiene una interfase para poderse comunicar con sistemas existentes de SCADA, porque sabemos que en muchas de las plantas donde se agrega solar o baterías ya existe un sistema establecido, y entonces nuestro controlador fácilmente puede interactuar con este SCADA y permite una operación bastante fluida, un cambio bastante fluido de integrar renovables y baterías a la tecnología existente en sitio, sea una mina, sea una industria, sea incluso la misma eléctrica.
Evidentemente me gustaría explicar ahora más a detalle cómo es que funciona un sistema y cuál es la necesidad para tener un controlador de este tipo. En primera instancia, bueno, sabemos, y como es el caso de Argentina, que hay muchos sitios en donde hay grandes consumidores de energía, en donde algunas de las áreas son o remotas o de difícil acceso, o si bien hay establecidas empresas eléctricas con suministradores locales, no están conectadas a un sistema central interconectado y son microredes. En el caso específico de industrias, hemos visto muchas de estas aplicaciones en minería, en fábrica, en manufactura, en cementeras, en el agro, en empresas metalmecánicas, en donde se tienen cargas altas y normalmente se responde al consumo sea por una red eléctrica que normalmente lleva o conlleva ciertos costos, sobre todo en demanda y en consumo, y en donde normalmente se tienen plantas con grupos electrógenos. Cuando se buscan hacer ahorros en este tipo de empresas, el primer paso siempre es poner fotovoltaica. Decimos, bueno, estaría buenísimo integrar algo de solar y reducir el costo total de energía. Y esto se puede hacer en general hasta un 20% de la capacidad instalada de generadores que se tienen en el sitio. Si se instala una planta pequeña, digamos que si la fotovoltaica varía, no es mucho lo que va a afectar la operación total del sistema, dado que representa hasta un 20% de la capacidad. Pero este es un primer paso. Si se quiere seguir teniendo un ahorro y, digamos, instalar un 40% de la capacidad instalada de los generadores con fotovoltaica, ya viene el tema de decir, bueno, ¿qué pasa si hay un día nublado o si se nubla de repente? ¿Qué pasa si hay alguna variación en la irradiación? ¿Cómo van a afectar estas fluctuaciones a mi sistema si ya dependo del 30, del 40% de la energía solar? Entonces, en este punto es en donde se necesita una coordinación inteligente entre la fotovoltaica y los generadores. Y la solución que desarrolló CMA para lograr esta coordinación es el Fuel Set Controller. ¿Cómo se logra esto? Es básicamente, el Fuel Set Controller por un lado monitorea lo que están haciendo los generadores, monitorea las cargas para saber qué es lo que se está demandando y calcula realmente cuánto es la capacidad de energía fotovoltaica que puede aceptar el sistema sin poner en riesgo su estabilidad. Y entonces lo que hace el controlador es regular los inversores fotovoltaicos a la alta o a la baja, según sea el caso, para asegurar una estabilidad completa en el sistema. Evidentemente, esto nos permite cierta penetración en cuestión de energía solar, digamos hasta un 50-60%. Esto quiere decir que con solo el generador podemos poner hasta la mitad de nuestra generación de fotovoltaica y lo demás suplirlo con generadores diésel. Pero ¿qué pasa si queremos ir más allá? Si queremos ir más allá, entonces necesariamente necesitamos integrar baterías. Las baterías pueden desempeñar muchas funciones, pero la principal es lo que se conoce como RAM Rate Control, o es el apoyo a las rampas de subida y de bajada que puede tener la fotovoltaica. Y ya esto nos permite llegar incluso a un poco más. Evidentemente, como se pueden imaginar, sobre todo los que han tenido la experiencia de integrar sistemas en aislada a una escala más pequeña con el Sony Island, existe la opción, ya teniendo baterías, de poder formar la red con el inversor de baterías y entonces apagar totalmente los generadores. Evidentemente esto depende
de cada caso, del costo de energía, del tipo de suministro, de la carga y del tamaño de la batería que se necesita, pero eventualmente se puede llegar a ese punto. Voy a mostrar a continuación un desempeño más dinámico de cómo se va ver el funcionamiento de un sistema híbrido durante un día específico. Pero antes de seguir, quisiera saber si hay alguna pregunta de momento. Ok, estoy revisando el chat. Eduardo, parece que de momento no hay muchas preguntas. Sí, de momento Parece no, es que lo que no estoy hay revisando. muchas Ok, preguntas. Ahora que te vas a meter más en la parte técnica, yo creo que habrá alguna más. Y ahora que la cosa está más estable, menos caos. ¿Vale? perfecto, vale. Entonces, a continuación les muestro, empecemos por un perfil de carga. Esto es un día típico en una, llamémoslo, en una empresa, en una fábrica, en donde, como es de esperarse, durante la noche el consumo es menor y conforme va pasando el día va subiendo el consumo, va subiendo la carga hasta un punto que normalmente se da por la noche y que después, conforme la gente va yéndose a dormir o se para la planta, estoy pensando por ejemplo en una minera, ¿no? Empieza a bajar la carga. En este ejemplo en particular se tienen 3 generadores, cada uno con una capacidad de 400 kilowatts. Y lo que vamos a ver a continuación es cómo se va desempeñando el sistema solar, cómo son las decisiones que va tomando el sistema híbrido para regular la potencia fotovoltaica y un poco de cómo es la lógica que normalmente siguen los generadores para responder a cambios en la carga. Entonces, como mencionaba, por la noche, 2, 3 de la mañana, es una carga mínima de 100 kilowatts y va subiendo un poco conforme se van empezando las actividades, de manera que alrededor de las 8 de la mañana es una carga de 600 kilowatts, pero en este ejemplo en particular, a las 8 de la mañana todavía no hay mucho, como se puede apreciar aquí, apenas empieza la producción fotovoltaica. Entonces vamos a brincarnos casi a las 10 de la mañana, en donde ya la fotovoltaica está en capacidad de producir algo de fotovoltaica, alrededor de 200 kilowatts, y se tiene una carga total de 800. ¿Qué es lo que va a hacer el controlador? Va a distribuir 300 kilowatts en un generador, 300 kilowatts en otro, y los 200 que puede entregar la fotovoltaica para poder suplir los 800 que está demandando la carga de momento. Aquí hay que mencionar, como se puede ver en esta gráfica y lo sabemos todos, hacia mediodía se va a alcanzar el pico de producción solar, pero esto normalmente, bueno, en muchos casos no empata o no corresponde a el consumo. Entonces, ¿qué pasa conforme nos acercamos a mediodía? Al acercarnos a mediodía, la fotovoltaica puede producir 560 kilowatts hora y, como podemos ver aquí, la carga sigue estando más o menos estable en 800. Si no tuviéramos el fuel cell controller aquí, la lógica que seguiría los controladores de los generadores es que ellos detectarían realmente una carga de 240 kilowatts. ¿Por qué? Porque aquí hay que mencionar, la fotovoltaica inyectaría 560 y la diferencia con los 800 que hay de demanda es lo que los generadores entenderían que tienen que suplir. El problema con esto es que no hay suficiente reserva activa. ¿Qué quiere decir esto? Que la lógica que sigue un generador, un controlador de un generador o de un grupo electrógeno es decir, bueno,
En lugar de tener 120 y 120, puedo apagar un generador y dar 240 con un solo generador. Pero claro, nosotros que estamos viendo desde afuera el sistema, sabemos que la carga total son 800. Al ser 800 la carga total y depender en 560 de la fotovoltaica, estamos corriendo el riesgo de que si algo pasa con el sol, con la fotovoltaica, el único generador que está prendido no tiene capacidad de suplir los 800 kilowatts. Entonces, esto lo que nos dice es que no hay reserva suficiente para responder a un cambio en la carga. Este tipo de comportamientos es lo que pasaría, como les mencionaba, si no hay un controlador que gestione de manera inteligente todo el sistema. Cuando hay un controlador, lo que va a hacer el controlador es reducir la cantidad de fotovoltaica producida, va a reducirlo a 420, básicamente para acercar al generador que está funcionando a su límite. Aquí lo que va a hacer la lógica de los controladores es decir, estamos en 380, necesito encender el siguiente generador. Y esos 380 los va a dividir entre dos generadores. ¿Qué es lo que pasa con este cambio? Que tenemos 190 y 190, pero cada uno puede llegar hasta 400. Entonces realmente la reserva que tenemos aquí es poder suplir hasta 400 kilowatts, que es la carga que tenemos. De manera que si la fotovoltaica falla, nos aseguramos que los generadores tienen suficiente capacidad para responder a la carga. Aquí hay un punto bien importante y esto siempre es una preocupación que viene del cliente final, que te dice, bueno, a ver, vas a ponerme la fotovoltaica, pero me vas a tocar los generadores, vas a parametrizarme los generadores. Y normalmente, como sus generadores funcionan, el cliente final no quiere que uno le mueva ahí. El Fuel Set Controller lo que hace es interactuar con los generadores. Nosotros no parametrizamos los generadores, sino solo entendemos cómo están parametrizados los generadores. Le damos estos números al Fuel Set Controller en su arranque de planta, de manera que el Fuel Set Controller sabe cómo van a responder los generadores a diferentes cambios. Y entendiendo la lógica de los generadores, el Fuel Set Controller va a adecuar la fotovoltaica a este desempeño. De manera que este escenario es algo que el Fuel Set Controller haría de manera automática sin pasar por este punto en donde nos arriesgamos a que se apague un generador. Entonces el Fuel Set Controller siempre va a buscar mantener la reserva suficiente de los generadores, previendo cambios en la fotovoltaica. La manera de hacer esto es que reduce la cantidad de fotovoltaica que se puede producir. Y esto es lo que se empieza a ver aquí en la gráfica. Dejamos de producir fotovoltaica para ajustarnos a la carga. Evidentemente, si esta carga fuera más alta, el Fuel Cell Controller dejaría inyectar más energía desde la planta fotovoltaica. Evidentemente ahí surge viene la pregunta de, bueno, ¿y esta energía se puede aprovechar? Sí se puede aprovechar en los sistemas que tienen batería. Esto se va a la batería en lugar de dejar de producirlo. Ahora bien, ¿cómo sigue respondiendo el sistema a las cargas? Como mencionábamos, el Fuel Cell Controller calcula la reserva necesaria para el caso en que haya alguna nube, así sean nubes transitorias. Hemos tenido casos en donde son nubes que pasan rápidamente por el campo solar, no duran mucho, duran 1 minuto o 30 segundos incluso cuando hay mucho viento, pero sin embargo la producción solar se cae considerablemente. Entonces el Fuel Cell Controller prevé esto, y si bien en un instante tenía previsto 420 kilowatts de fotovoltaica, sabe que hay suficiente reserva para que en caso de que haya una nube, el sistema responda y no haya ninguna alteración en el suministro de energía, que al final es lo que buscamos
mantener, ¿no? Que nuestras cargas se sigan alimentando de manera automática. Ahora bien, una vez que pasan las nubes, el sistema vuelve a calcular el set point adecuado y el sistema sigue funcionando. ¿Qué pasa conforme la fotovoltaica deja de producir y la carga viene de noche, se empiezan a prender luces y la carga empieza a aumentar? Aquí lo que va a hacer de nuevo la fotovoltaica es inyectar lo más posible, cuidando la estabilidad del sistema, porque ya sabe que si los generadores están a 250, se va a prender un tercer generador para poder suplir la carga, que en este caso ya son 950. Y evidentemente, en la noche, cuando solo hay fotovoltaica y un controlador, el controlador deja de regular la fotovoltaica, dado que no está en capacidad de inyectar. Si en este punto hubiera una batería y la batería está cargada, lo que hace el sistema es empezar a descargar la batería en ese horario, ¿no? Por la capacidad que tenga. Más adelante les mostraré un ejemplo específico de esto. Pero bueno, eso es un poco el cómo funciona el sistema. Aquí quiero hacer una pausa para ver si tenemos alguna pregunta en particular. A ver. Eduardo, sí que hay unas cuantas preguntas por acá. Sí, Si quieres te voy leyendo porque a ti te va a costar más buscarlas. Sí, por favor. La primera, Karina Besonart, pregunta que si el porcentaje incluyendo fotovoltaica más inversor más baterías más generador diésel de la capacidad instalada ahora sería un 40%. Supongo que se refiere al porcentaje máximo que se puede integrar de fotovoltaica, en este tipo de instalaciones. Exactamente, en este caso es más o menos al 50-60%, lo veremos más adelante, pero ahí ya realmente si poner un 40, un 50 o un 60 ya es más una pregunta de carácter comercial o financiero, pero sí es más o menos la penetración solar que se puede lograr, entre un 40 y un 60 sin tener que usar baterías. Y Karina seguía preguntando, en el ejemplo a mediodía, 800 kilowatts, 560, 800 kilowatts supongo que se refiere a la carga, 560 a lo que estaba la fotovoltaica. Exacto. Sería 70%. Sí, o sea, ella supongo que la duda que tiene es ese porcentaje. Ok, el porcentaje. Puedo instalar? Si tengo un genset de 1 mega, ¿cuánto puedo instalar de fotovoltaica? Por ejemplo. Ok. Aquí en el caso en particular, lo que tenemos instalado son 3 generadores de 400 cada uno, entonces es 1.2 megas. Aquí lo recomendado sería alrededor de 600 kilowatts de inversores, más o menos. Un poco más, un poco menos, dependiendo de como les digo, del caso financiero. Si podemos 700 kilowatts o 600 o 500 ya es más una cuestión financiera. Pero el límite recomendado aquí sería no poner más de 720 para ser preciso. Es una regla más o menos de experiencia, pero en lo que hemos visto en campo, si se quiere pasar del 60%, es decir, poner 800 kilowatts cuando tenemos 1200 kilowatts de generadores, ya se necesita una batería para poder suplir las rampas de subida y de bajada que pueda tener la fotovoltaica. Martín Ariel Pérez pregunta que si ese proceso de transición lo hace el controlador. Yo por el momento en el que hizo la pregunta entiendo que es con el proceso de transición se refiere justo al momento en el que se enciende otro generador diésel.
Sí, No, sí. Estoy de acuerdo contigo, entiendo que así que va en esa dirección la pregunta. Y sí, cuando hacemos la parametrización del controlador antes del arranque, nosotros hablamos con el operador de los generadores para entender todos los parámetros que se tienen de generadores. Por ejemplo, cuál es el mínimo de operación al que puede estar un generador funcionando. Esto para los de diésel son normalmente el 30% de su capacidad. Y a qué porcentaje es que se prende el siguiente generador. Hay unos más cuidadosos que otros. Hemos visto casos en donde se prende al 65, otros al 70. Entonces este número, antes de empezar su operación, el fuel set controller ya lo tiene parametrizado. De manera que al estar midiendo la carga, esto a lo mejor no lo mencioné, pero normalmente instalamos o el fuel set controller junto a los generadores para medir lo que está saliendo de ellos, o dependiendo la distribución física, ponemos un medidor en las cargas para poder estar midiendo las cargas y estar sabiendo de manera instantánea qué es lo que se está demandando, qué es lo que está saliendo de los generadores, y hacer automáticamente este cálculo de poder saber a cuánto tenemos que mover la fotovoltaica para obtener la respuesta de los generadores que está parametrizada en el controlador de los generadores. La siguiente pregunta es de Emanuel Rodríguez. Eduardo, entonces, ¿no darían un set point de potencia a los gensets, solo al inversor fotovoltaico? Sí, el fuel set controller, bueno, el fuel set controller principalmente lo que controla es a los inversores, sea por medio de un inverter manager o un data manager de nosotros. Lo que hace es mandar los comandos para regular la potencia fotovoltaica. Tenemos compatibilidad con algunos fabricantes de controladores de generadores, y en este caso, por medio de un cable de comunicación, se conecta el fuel set controller con el controlador de los generadores, y lo que hace el fuel set controller es comunicar lo que puede entregar para que en este caso el controlador tome las decisiones de acuerdo a cómo está parametrizado. De nuevo, la lógica de esto es tratar de ser lo menos disruptivos posibles en lo que ya se tiene instalado, que normalmente es la planta electrógena. La siguiente pregunta es de Nicolás, que dice, pregunta de ignorante, ¿todos los generadores vienen con un controlador que puede comunicarse con el fuel saver? Yo creo que no es una pregunta tan de ignorante. No. De hecho, te sorprendería saber que hay casos en donde hemos visto, por ejemplo, eléctricas en pueblos pequeños, que realmente el que controla los generadores es un operador. Y muchos de ellos tienen años y escuchan, nada más de escuchar el ruido de los generadores, ya saben que están llegando, se están acercando a su máximo, y automáticamente ellos, de manera manual prenden otro generador. Más adelante les vamos a mostrar el caso de una isla. Así es como operaban la red eléctrica en la isla. Entonces, hay el caso en donde se hace de manera manual, hay el caso en donde ya hay controladores de generador instalados, y hay el caso en donde, dependiendo del presupuesto del proyecto, se sugiere 1 o 2 marcas de generadores que podrían integrar para poder hacer la comunicación más fluida. En todo caso, el fuel set controller, si no hay un controlador compatible o no hay un controlador per se, lo que hace es que toma una medición a la salida de los generadores, y con eso toma las decisiones. Entonces no es requisito que haya controladores, pero hay compatibilidad con algunas marcas, no con todas, porque evidentemente es un universo muy grande, pero sí que hay diferentes variantes. Sí, de hecho eso lo va a presentar Eduardo ahora, dentro de un ratito va a presentar los controladores que son compatibles. Pregunta Nicolás, supongo que se refiere también a los controladores, si todos tienen algún SCADA, Modbus, etcétera. Entiendo que no, por lo que acabas de decir.
Ok, sí, sí, va un poco de la mano. Bueno, como todo, en el mundo de los SCADAs es muy amplio, y una SCADA puede ser desde lo que tiene la eléctrica para controlar diferentes plantas al mismo tiempo, o en un caso más local, digamos una minera que tienen sus generadores. Cada generador tiene un controlador como el que se muestra aquí, y normalmente hay un maestro, y este maestro tiene una interfase a una computadora, y desde ahí tiene una pantalla el operador, y está viendo parámetros y tiene botones o campos en donde puede cambiar los parámetros que se le piden. Cuando hay algo así, lo que hacemos nosotros es, por medio de una interfase de Modbus, nos integramos a lo que ellos tengan ahí en campo establecido. Hay otros controladores de generadores que vienen con una interfase de Modbus a la que nos podemos conectar directamente. Entonces eso varía un poco, pero va por ahí el poder integrar de la mejor manera posible el controlador a lo que sea que tengan existente en sitio. La siguiente es Karina, que dice: ahora me doy cuenta de que es sobre los 1000 kilowatts contratados. Entonces sería correcto entre 40 y 60%. Déjame responderle a Karina. Claro. Vamos lo va a hablar ahora Eduardo, pero nosotros tenemos 3 modelos de Fuel Safe Controller. Bueno, inclusive 4. Uno de ellos es hasta 500 kilowatts, que podrían utilizarlo en plantas normalmente desde 100 kilowatts hasta 500 kilowatts. Otro de ellos es de 500 a 1 mega, y otro de ellos es de 1 mega a 5 megas, y a partir de 5 megas es customizado. Entonces, en realidad, se van a ir dando cuenta durante la presentación de Fuel Safe Controller. Es un producto muy flexible y que les permite gran cantidad de aplicaciones. Esteban pregunta, que era la siguiente pregunta, que estaba muy relacionada con la de antes de Karina, que dice que le gustaría saber si tienen controladores de Fuel Safe Controller para potencias pequeñas. En realidad, para residencial no te vale la pena instalar un controlador tan avanzado como el Fuel Safe Controller. Nosotros normalmente lo que proponemos para instalaciones más pequeñas, de 100 kilowatts, es directamente ir con Sunny Island, porque suele ser bastante más económico que ir con Fuel Safe Controller y tener mejores resultados. Exacto. La siguiente pregunta, que no sé exactamente quién es, porque son números 950-615-238, es: Eduardo, ¿el controlador de encendido de los gensets es intervenido o monitoreado por el Fuel Safe Controller? ¿El encendido? Dice: Eduardo, ¿el controlador de encendido de los gensets es intervenido o monitoreado por el Fuel Saver? Ok. Parte de lo que se conecta al Fuel Safe Controller necesitamos una referencia de voltaje para saber que automáticamente un contactor, mejor dicho. Necesitamos un contactor que entre al Fuel Safe Controller, y de esta manera poderle decir al Fuel Safe Controller si hay algún generador en línea o no. Esa es una de las mediciones que se necesitan hacer para el Fuel Safe, alimentarle al Fuel Safe Controller para saber si están en línea o no, o cuál está encendido o no. De nuevo, la parametrización es muy detallada a la hora del arranque. Entonces aquí hay manera de poder especificar cuándo es que se prende uno, cuándo es que no. Creo que era una pregunta. Creo que me llegó un correo también de que está hablando de la demora. Voy a desactivar el micrófono.
Me queda una pregunta solo. ¿Cómo afecta el funcionamiento? Esta es larga, es de Nicolás Peinemann. ¿Cómo afecta el funcionamiento de los gensets el retiro de cargas constante que pasarían a cubrir la fotovoltaica o batería? Porque se entiende que en la medida que los gensets tienen mejor eficiencia, es decir, consumen menos combustible, es cuando están trabajando a más altas revoluciones. Esto no implicaría que haya un mayor derroche de combustible del que se ahorra con lo que cubre la fotovoltaica. Es una pregunta muy buena. Evidentemente, los generadores están diseñados o construidos para ser más eficientes mientras más producen. Esto es cierto. Sí pierden cierta eficiencia, por decirlo de alguna manera, pero en la práctica hemos visto que el ahorro que se tiene por usar menos combustible para producir cada kilowatt hora es mucho mayor a lo que se pierde en cuestión de o por correr a los gensets a menos de su capacidad. Evidentemente aquí depende de los generadores, pero cada generador tiene un punto mínimo de donde no se les debe de operar, porque ahí se desploma la eficiencia, y un poco más abajo de eso empieza ya a dañar el equipo, y esto se toma en cuenta en la parametrización del controlador. Muy bien, Eduardo. Creo que podemos seguir porque parece que no hay más consultas de momento. Ok, perfecto. Pasemos un poco a los beneficios. La solución que ofrecemos permite realmente una operación y un monitoreo muy inteligente del sistema eléctrico de una instalación. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, en primera instancia, buscamos con el controlador proteger a los generadores. Esto es particularmente relevante porque, a lo mencionado, si se inyecta fotovoltaica más allá del 20%, de ese límite del 20% que hablamos, y no hay un control y la fotovoltaica inyecta sin tomar en cuenta lo que hay de carga, puede pasar el caso en donde haya corrientes en reversa, ¿no?, que se les llama. Esto es básicamente energía fluyendo hacia los generadores, que esto es totalmente indeseable. Eso es una de las restricciones que mantiene el controlador, o de las limitantes que mantiene el controlador para la fotovoltaica. La otra es, ya lo platicábamos hace unos minutos, buscamos estar en el mínimo del generador en el cual se logra todavía una buena eficiencia, y evitamos que se pase ese punto en donde se desploma la eficiencia y empieza a haber mayor deterioro de las partes mecánicas de los generadores. Otra gran ventaja que le da al sistema la parte de integrar fotovoltaica, o en su momento las baterías, es que podemos contribuir con potencia reactiva a estabilizar el factor de potencia. Esto básicamente mejora la calidad de la red. Esto es un valor agregado, por así decirlo, de no nada más ahorrar en kilowatts hora solares, sino en poder mejorar la calidad de la red. Adicionalmente, cuando se agrega batería, se puede hacer una gestión de rampas. Esto quiere decir, se puede hacer de manera preconfigurada o de manera dinámica, el que la batería pueda responder hacia arriba o hacia abajo, sea inyectando energía o absorbiendo energía de manera muy rápida, para poder estabilizar sistemas eléctricos. En el caso que sea necesario, también nuestro sistema puede ayudar a evitar que se inyecte demasiada energía a la red en caso de que hubiera una red, que tenemos muchos casos en donde hay red eléctrica, hay grupos electrógenos, hay fotovoltaica,
Esto, por ejemplo, puedo mencionar Haití, en donde la red eléctrica tiene un suministro muy pobre. Entonces, cualquier empresa, cualquier industria necesita estar conectado a la red y en los ratos en los que que hay un apagón, correr la planta con diésel. Entonces, permite esas modalidades o permite también la modalidad en donde, por ejemplo, hemos visto cementeras que en temporada pico o en horarios pico simplemente se desconectan de la red, corren con generadores y solar y luego después de un tiempo regresan a solar y como tienen ciertas restricciones en los contratos, el controlador ayuda a inyectar ellos en la red lo más que se les permita sin excederse y que esto les genere una penalidad. Entonces, toda esta inteligencia la tiene el controlador y permite hacer como decíamos, un control bastante inteligente de la instalación. Y bueno, como hemos mencionado, en caso de que haya muy poca carga y mucha fotovoltaica, reduce el componente solar hasta que en caso de ser necesario simplemente desconecta los inversores solares. Como pueden ver, todo este tipo de gestión es bastante integral y da un soporte bastante importante a una red eléctrica. Yendo a detalle para ver un caso particular, esto es un día específico de uno de los proyectos que hemos hecho nosotros. Mencionaba una isla en donde en un principio los generadores eran operados por los operadores. Ahí lo voy a platicar con más calma, pero ahí se instaló fotovoltaica, baterías, se hizo una siguiente fase en donde se puso más fotovoltaica, se puso más batería y un inversor que crea red. Entonces, estas son mediciones de un día en particular, bueno, del 10 de abril del año pasado, y aquí se pueden ver las aplicaciones claras que tiene este sistema. Voy a empezar de día y voy a ir moviendo hacia la noche. De día, un poco como lo empezábamos a ver, la carga es la que hay en la isla, que es esta línea amarilla. Evidentemente lo rojo naranja es la fotovoltaica, lo morado son los generadores y lo verde es la batería. Entonces, al empezar el día, la carga sube y lo que empieza a hacer la batería es... Conforme empieza a subir la carga y empieza a producirse la fotovoltaica, aquí se puede apreciar cómo baja un poco la fotovoltaica su producción y luego cómo sube muy rápidamente. Automáticamente lo que hace nuestra batería es, estos picos altos y bajos, es absorber o descargar la batería. De manera que está apoyando a la fotovoltaica para que supla la carga que en este momento, conforme va amaneciendo, empieza a subir ligeramente. Conforme la fotovoltaica empieza a producir más, la parte de los generadores empieza a disminuir. Y mientras tanto, el sistema sigue controlando estas rampas de subida y bajada que tiene la fotovoltaica. En esta isla en particular, está en el Caribe, y tienen un fenómeno de nubes transitorias bastante pronunciado. Esto quiere decir que de repente sopla el viento, pasan nubes a través de la isla y de manera muy rápida, en cuestión de 1 minuto o 2, salen de la isla. Es una isla pequeña. Entonces, esto lo que hace es que haya fluctuaciones muy altas de estar produciendo fotovoltaica y de repente producir muy poca fotovoltaica. Y para eso es que la batería está teniendo estas rampas. Este tipo de aplicaciones se pueden usar en muchas diferentes aplicaciones. En particular en hospitales, normalmente por el tipo de carga de un hospital se usa más un sistema de Sunny Island con multiclusters. Pero
No descartamos el caso en donde haya un hospital lo suficientemente grande como para que justifique una batería de este tamaño. Volviendo al detalle de cómo va funcionando un sistema híbrido, aquí pueden ver la línea morada cómo va descendiendo, y aquí la línea morada, si pueden apreciar, se queda plana o más o menos plana. Esto es porque ya el controlador detectó que el generador está en el mínimo recomendado. Entonces ya lo que hacemos es asegurarnos que los generadores se mantengan en el mínimo recomendado, y las fluctuaciones las cubrimos con la batería. Aquí se da el caso en donde, conforme se va acercando el mediodía, la carga, que es la línea amarilla, la carga se mantiene más o menos estable, alrededor de 1,5 megas. Pero ¿qué pasa? Que la fotovoltaica tiene mucha más capacidad. Esto es lo que veíamos en el ejemplo anterior, que esto se dejaba de producir. Aquí, como tenemos batería, lo que hacemos es que este exceso empieza a cargarse en la batería. Empieza a entrar en la batería, de manera que es lo que se llama un energy shifting, que básicamente cargamos la batería para poderla descargar, ya sea durante el día para dar apoyo a las fluctuaciones de la fotovoltaica, o por la noche. Conforme sigue el día, la carga, esto es una isla pequeña, entonces no tienen industria pesada, por así decirlo, entonces no tienen variaciones en el consumo tan fuertes, pero esto podría ser una industria, una mina, una cementera. El caso es que durante el día, conforme se va produciendo la solar, se va almacenando en la batería, y se va respondiendo a las rampas. ¿Qué pasa? Conforme la solar empieza a bajar, porque empezamos a acercarnos a la tarde, los generadores empiezan a funcionar aún más. En este tipo de sistema, lo que vemos aquí, como les decía, conforme la fotovoltaica va bajando, los generadores empiezan a tomar el grueso de la producción, y en el caso en el que la fotovoltaica deja de producir y tenemos la batería cargada, aquí se puede descargar lo que se almacenó, lo que sobró, digamos, de este pico. Esto en esta isla, como la batería está con la eléctrica, no era tan relevante en cuestión de descargar en horarios punta, pero por ejemplo para una minera, este shift que se hace en donde a lo mejor al estar conectado estas horas se las cobran más caras, puede tener un beneficio económico bastante importante. Este sistema con este tipo de desempeño, evidentemente los resultados varían de sistema en sistema, pero por ejemplo aquí, ya más entrada la noche, la batería todavía puede entregar un poco de potencia para evitar que se tenga que prender un segundo generador. Un número general que tengo en la memoria ahorita, sin pasar al caso específico, con un sistema de estos se estaban ahorrando alrededor de 900,000 litros de diésel al año. Evidentemente el valor de esto depende del costo del costo que se tenga de poner el diésel en el sitio, pero para una isla pequeña en el Caribe que todo lo recibe por barco, no recuerdo los ahorros, lo tenemos en el caso de estudio, pero eran ahorros bastante considerables. Este sistema es de la primera fase. En la segunda fase, en donde ya se agregó un inversor que podía crear la red, ya lo que permitía era durante el día apagar totalmente los generadores. Se apagaban los generadores y se tenían funcionando, vamos, no sé,
de más o menos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, totalmente con energía solar y baterías. Esto ya es evidentemente el último caso. La razón por la que se hizo esto es porque esta isla en particular tiene una población limitada, con actividad económica limitada, y no había manera de que el gobierno pudiera pasar de manera dinámica los costos del combustible a la población. Entonces, cada que el diésel subía, este proyecto tiene ya varios años que lo hicimos, pero cada que el diésel subía de precio, la eléctrica tenía que absorber el precio de la energía porque no lo podía pasar a la población. Entonces, a ellos económicamente les hacía sentido la primera fase de poner fotovoltaica y una batería para poder apoyar la disminución del consumo de diésel, y luego más adelante otra fase en donde realmente se podían apagar los generadores y hacer un grid forming solar con baterías. Estos son beneficios tangibles. Aquí está un poco una gráfica más grande de lo que les explicaba de momento. Esto es otro día ya de la segunda fase. Si se fijan, es más o menos la misma carga, más o menos bueno, es un poco más de producción fotovoltaica. La carga es más o menos igual. Si eso subió un poquito, y aquí la carga está alrededor de los 2 megas. En parte porque al haber energía más barata, esto favorece un consumo mayor. Esto siempre es así. Pero ¿qué es lo que pasa? Si recuerdan la gráfica anterior, los generadores quedaban, vamos a decir, en 250. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí estaban en el punto mínimo los generadores, mientras la fotovoltaica seguía siendo capaz de suplir la carga. En el momento en que hay suficiente producción fotovoltaica para suplir la carga, automáticamente los generadores se apagan y la batería, en verde, se encarga de suplir las variaciones en la fotovoltaica. Hay que notar que aquí sigue habiendo una diferencia grande entre la carga y la capacidad de producción del sistema. Esto es porque la batería está descargando constantemente para apoyar las fluctuaciones, y porque tenemos que asegurarnos que la batería en paralelo o en la medida de lo posible se mantenga cargada a un nivel que nos permita responder a el atardecer. ¿Esto qué es lo que pasa? Conforme va bajando la producción solar, el sol se va ocultando, la batería, todavía con los generadores apagados, es la que empieza a proveer la energía. Si recuerdan, en la gráfica anterior, quien hacía esa subida eran los generadores. Aquí está la línea morada subiendo. ¿Qué es lo que se nota aquí? Quien está supliendo eso es la batería. Hasta que, evidentemente, llega un punto en donde ya no necesita darle rampas a la solar, y ya la batería, como estuvo trabajando intensamente en este periodo, ya aquí descarga lo que puede descargar y da nada más tiempo a que entre la generación por diésel y tome totalmente el suministro eléctrico. La batería se queda, si no descargada, se queda a un estado de carga bajo, nada más para poder responder a pequeñas fluctuaciones en caso de ser necesario. Todo esto se hace de manera automática. Todo esto se parametriza en el arranque y durante la operación, y evidentemente el operador tiene la posibilidad de cambiar estos parámetros en caso de ser necesario. Esto es un poco la visualización que tiene el operador del sistema. Ok. Esto es la visualización del sistema, en donde ellos pueden ver la parte fotovoltaica, da la energía total, la reactiva, la activa, el set point que se tiene,
Se pueden ver a los generadores. Esto es, por ejemplo, en un momento durante el día en donde los generadores están apagados. Se ve los parámetros y los set points de la batería. Se visualiza también lo que se está recibiendo de carga. Aquí está la parte de digamos, lo que ayuda en la transición. Y bueno, un poco el resumen de quién está suministrando el grueso de la energía. Que aquí, como estaban apagados los generadores, aparece que el 100% está dado por la energía fotovoltaica. Como les comentaba, estos parámetros estos parámetros se pueden cambiar, se pueden ver el estado de carga de la batería, y esto se puede parametrizar de manera que se decida, en caso posible, que es una de las preguntas que hicieron ahorita, es si aquí por la noche decidimos cargar la batería o si nos esperamos a cargarla con la fotovoltaica. Las dos opciones es posible. Aquí ya depende, de nuevo, es una cuestión económica. Hay sitios en donde la energía, digamos que estén conectados a la red, la energía a las 2 de la mañana es relativamente barata y por el día es más cara. Entonces, puede haber el caso en donde se decida cargar la batería de madrugada y poderlo usar de una manera más dinámica durante el día, en donde a lo mejor el cobro de la energía es más caro de la eléctrica. Esto es posible, está en el rango de lo que se puede hacer con un sistema híbrido. Depende mucho, de nuevo, de la situación particular de la empresa, del tamaño del sistema y evidentemente del business case, ¿no? de la parte financiera. Una ventaja que tienen nuestros equipos, los que están familiarizados con ellos, es que podemos entregar potencia reactiva por la noche. Entonces esto de nuevo es un extra que ayuda a estabilizar el sistema. De nuevo es algo que se puede parametrizar y que puede ayudar a darle un extra a nuestro cliente final, ¿no? A nuestro usuario final. Antes de seguir con la parte de diseño, paro aquí a ver si hay alguna otra pregunta. He tratado de responder las que he alcanzado a ver mientras surgían, pero bueno, hacemos una pequeña pausa a ver si hay alguna pregunta en específico. Y mi amigo Gonzalo de GR Energía de San Martín de los Andes te preguntaba cómo se comportan los equipos consumidores con respuestas de hasta 100 milisegundos. Si es apto para la electrónica o en equipos consumidores críticos tendríamos que utilizar UPS online. Depende el caso. Si hay batería, la misma batería hace la función de un UPS. Normalmente en la operación nosotros no hemos visto mayor problema con este tipo de equipos. Pero bueno, de nuevo, la ventaja de este tipo de controladores y de servicios que damos es el poder analizar el caso por caso, ¿no? No descarto que haya algún equipo, alguna instalación en donde esto sea mucho más relevante y a lo mejor haya que tener un auxiliar de UPS. Es posible. Creo que esto ya es parte del soporte que podemos dar en analizar un proyecto en específico. También preguntaba Gonzalo si podrían utilizarse para redes con usos hospitalarios, pero creo que eso ya lo respondiste, ¿verdad, Eduardo? Sí. Tenemos una referencia muy bonita, por ejemplo, en Haití, en donde usamos un multicluster 36 y Sony Islands para un hospital rural bastante grande, se ha dicho de paso, en Haití. Normalmente ese es el tamaño que vemos que necesitan, pero de nuevo, no descarto un hospital muy grande que tenga necesidad de a lo mejor un sistema de megawatts, ¿no? O que tenga que operar en algunas horas del día con
puramente con generadores de diésel y sea conveniente poder integrar algo de fotovoltaica y un full set controller. Buenísimo, Eduardo. Acá pregunta aquel con números que ya sabemos que es Marcelo Ulla, que si en este sistema híbrido con baterías, ¿cuál es el ahorro máximo de combustible que se puede lograr? Y bueno, depende obviamente de todas las baterías que pongamos y todo. Claro. No sé si quieres desarrollar eso. Por ejemplo, el caso particular de la isla esta que estamos hablando, les mencioné un número de memoria un poco, que lo que ahorraban más o menos con una batería para hacer soporte de rampas era alrededor de 900,000 litros, y ya con el poder apagar los generadores, ya el ahorro andaba por el 1,700,000 litros al año. De nuevo, ahí el valor monetario depende del costo del diésel, pero esto es para un sistema que en total tiene más o menos 4 megas de fotovoltaica y 4 megas de diésel, y por ahí, si la memoria no me falla, igual lo podemos ver cuando veamos el caso, son alrededor de 6 megawatts hora de batería. A lo que voy es, bueno, un sistema del doble de grande, pues bueno, ahorrará más de 3 millones de litros de diésel al año, ¿no? Pero depende, como dices, realmente del caso en particular. Y esto es bien importante, aprovecho a hacer la pausa. Mucho del ahorro y mucho del sistema, del tamaño de la batería, del tamaño de la fotovoltaica, depende del perfil de carga. Entonces, es bien importante cuando estén hablando con sus clientes que llegue un punto en donde se haga un análisis rápido y se vea que puede ser factible económicamente, del tratar de informarse lo más posible sobre cómo es el perfil de carga que se tiene. En algunos casos se instalan medidores, una semana, 2, un mes, se toman datos reales. En otros casos a veces no es tan factible hacer esto o no hay facilidades para hacerlo, pero muchas veces simplemente el hablar con el operador que está manejando el sistema y más o menos entender que diga, bueno, mira, normalmente empezamos operaciones, siendo una industria, empezamos operaciones a las 6 de la mañana, antes de eso tenemos una carga de 400, cuando empiezan las máquinas sube a 600 y luego para mediodía estamos a 800 y luego a lo mejor a las 4 de la tarde estamos en 1 mega y luego empieza a bajar. Así sea una descripción oral como la que estoy haciendo, eso ayuda mucho a poder ayudarlos a tener un primer diseño más preciso y poder dar un número más certero de cuánto es lo que se podría ahorrar. La siguiente pregunta era de Gonzalo nuevamente, que pregunta qué tecnología de baterías es la recomendada para sistemas Safe Controller. Si bien hemos probado otro o hemos hecho proyectos con otro tipo de baterías, lo que comercialmente hace más sentido al día de hoy son las baterías de litio para este tipo de proyectos. Evidentemente hay de químicas a químicas en el litio, pero lo que comercialmente se está usando más para este tipo de proyectos es el litio. Y la siguiente pregunta de Nicolás, entiendo que ya la respondiste, que es sobre el final del día, una vez que la batería está al mínimo, cómo se carga hasta la mañana del día siguiente para poder acompañar el comportamiento de la fotovoltaica otra vez. Ahí lo que le dijiste es que en realidad es una cuestión de programación que se puede configurar para cargar durante la noche con energía de la red o se puede esperar a que vuelva a haber fotovoltaica. Exactamente. Para poder ir cargando. Exacto.
¿Qué más? ¿Qué más? Para las fluctuaciones rápidas se utilizan supercapacitores apoyando o protegiendo las baterías de litio. Pregunta Alejandro Krauner. Sí, no. Bueno, es un poco el diseño que se hace, pero no, la batería va conectada al Sony Central Storage y ese es el que se encarga de gestionar lo que entra y lo que sale de la batería. Evidentemente hay protecciones normales eléctricas como en todo sistema, pero no. Tendría que preguntar si a lo mejor hemos hecho algo así en algún proyecto, pero hasta donde conozco no. Lucas Mateo pregunta, ¿son de aplicación para este tipo de sistema las baterías de sodio o azufre? Interesante pregunta. Es una pregunta interesante. Lo hemos probado, pero no quiero decir no tajantemente, simplemente lo que vemos al día de hoy en el mercado es una cuestión comercial en donde la disponibilidad y el precio al que se están comercializando el litio, digamos que está ganando el grueso del mercado para este tipo de aplicaciones. Hay otras posibilidades, definitivamente, otras tecnologías, pero tal vez todavía no es comercialmente su momento. Yo en lo personal y lo remarco sin tener grandes amigos en las compañías productoras de estas baterías, yo en lo personal me recomendaría ir por el litio porque es en lo que se tiene al día de hoy más experiencia para este tipo de sistema. Y en economía es lo que hace más factible el proyecto. Perfecto. Muchas gracias, Eduardo. Yo creo que puedes continuar porque de momento parece que no hay muchas preguntas. Ok, perfecto. Entonces, continuamos. Otros de los beneficios, y bueno, creo que esto va siendo un poco tangible conforme platicamos, es la parte de la flexibilidad, ¿no? En cuestiones de diseño. Ya lo platicábamos, se puede hacer energy shifting, se puede cargar la batería de noche, se puede cargar de día, la batería puede ayudar a apagar los generadores, puede ayudar a no apagarlos, puede ser con storage, sin storage, hay diferentes opciones y la manera en que lo agrupamos para simplificar las cosas es lo que bien mencionaba Jorge al principio de los tamaños del Fuel Safe Controller, en donde para sistemas de alrededor de 150 kilowatts, normalmente recomendamos, ya lo decía yo, un multicluster y Sony Islands y batería de plomo o de litio. Aquí normalmente lo que domina es el plomo en este tipo de diseños más pequeños. Y conforme va pasando a una escala mayor, tenemos lo que se llama el Fuel Set Controller S, que es un controlador con un poco menos de funciones, con menos necesidades. Conforme nos acercamos al megawatt, recomendamos el M, hasta los 5 megawatts el L, y ya arriba de 5 megawatts ya es una solución hecha a la medida, ¿no? Aquí también depende mucho del número de los generadores. Si se tienen más de 3 generadores, se necesita una solución M. La razón de esto es por los puntos de medición que necesita el generador, el controlador, perdón. Cuando nosotros empezamos a analizar la información que ustedes nos dan para ayudarlos a tener un sistema, hacemos un esquema como el que se ve aquí a la derecha, en donde ejemplificamos los generadores y ponemos los puntos de medición del controlador, los que van al controlador, y luego los puntos de medición y la comunicación de la fotovoltaica. En caso de que hubiera red, también se pone un medidor de red. Entonces, dependiendo la escala del proyecto, tanto en cantidad de generadores
como en los megawatts de los que se esté hablando de solar, es la capacidad que necesita cada controlador y por lo tanto el paquete que sugerimos. Esto les da una flexibilidad enorme a la hora de escoger una solución para un cliente final. Esto es un poco la vista de cómo se ve parte del controlador por dentro. Hablando de flexibilidad, de nuevo, esto es la isla de San Eustacio de la que hemos estado hablando. Aquí hay que mencionar que el campo fotovoltaico estaba a 2,5 kilómetros de la casa de fuerza donde están los generadores. Aquí lo que se hace, cuando este es el caso, es el Fuel Cell Controller se pone junto a los generadores y se pone un módulo de adquisición de datos donde están la parte fotovoltaica y las baterías, y esto se conecta por medio de fibra óptica, en este caso por la distancia, de manera que se puede tener una comunicación inmediata, muy rápida, como si tuviéramos el parque fotovoltaico o la batería junto al controlador y a los gensets. Entonces, sí les digo, esto abre un abanico de posibilidades de adaptarnos al sitio físico que se tenga en donde se necesite instalar un sistema híbrido. Un poco lo que mencionaba Jorge en cuestión de flexibilidad. Nuestro controlador tiene o soporta la comunicación directa con controladores Woodward, Comap, Dave, DeepSea. En el caso en que se tuviera un controlador diferente a estos, lo que se puede hacer es, en primera instancia, intentar un traductor de protocolos, de manera que se puedan hablar entre ellos. Y en caso de que esto no fuera posible o que no haya un controlador y no se pretenda instalar un controlador de generadores, lo que se hace, ya lo platicábamos, es medir a la salida de los generadores y medir la carga, de manera que el Fuel Cell Controller hace que el sistema sea visto por los generadores como una carga negativa, o que regula la carga que el controlador detecta, y con eso de manera indirecta aseguramos el control del Modbus RTU. Sí, normalmente es TCP RTU. No me sé todos los detalles, pero sé que hemos trabajado con Modbus RTU. Sería cuestión de proyecto en proyecto de poderlo discutir. Entonces, como les digo, el que haya o no haya generador, el tipo de controlador de generador que haya, no es un impedimento, simplemente define de una u otra manera cómo es que nuestro controlador interactúa con los generadores. Y bueno, durante la plática he estado remarcando mucho la experiencia o lo que hemos visto en campo, y esto esperemos lo entiendan ustedes como una certeza en que hemos visto lo que estamos instalando, lo hemos visto funcionar en campo, hemos visto los resultados, y no solo eso, sino que tenemos además la experiencia, digamos, de laboratorio, en donde nuestro corporativo aquí en Alemania tenemos un centro de pruebas en donde podemos simular sistemas de hasta 5 megawatts, que es el que se muestra en la foto. Y aquí tenemos baterías de diferentes tecnologías, tenemos generadores, simulamos una carga, y realmente podemos jugar con nuestro controlador, testear diferentes modos de operación, diferentes escenarios, de manera que tenemos una certeza en el laboratorio de pruebas de cómo funciona nuestro equipo en situaciones límite,
y tenemos la experiencia práctica de haberlo instalado, parametrizado y operado en campo. Entonces, como les digo, esto da una certeza y es una herramienta fuerte para transmitir que el sistema va a operar y va a obtener el resultado que estamos esperando a la hora de plantearle un proyecto a un usuario final. A manera de referencia, en sistemas pequeños, off-grid, tenemos más de 8,000 sistemas funcionando, más de 500 megas de potencia instalada, y de este tipo de proyectos más grandes con FuelSafe Controller andamos alrededor de los 300 megawatts y 200 sistemas operando. Esto les habla un poco de que realmente tenemos un conocimiento de cómo funciona nuestro equipo en campo y de que nos tomamos el tiempo con ustedes de encontrar la solución más indicada financiera y técnicamente para sus clientes finales. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, esto evidentemente lo hacemos colaborando con ustedes en la parte de la planeación. Confío en que algunos de ustedes estarán familiarizados con el Sony Design, que es una herramienta en línea que tenemos para ayudar a hacer diseños, y el Sony Design puede operar o se pueden hacer diseños de FuelSafe Controller con el Sony Design. De manera paralela, una vez que ustedes hagan sus primeros diseños, o si necesitan algo, nos pueden escribir ya sea a la dirección de fuelsafesolution@sma.de o directamente a sunbelt@sma.de, o incluso directamente a Jorge o a mí, y dándonos sus datos de proyecto, un cuestionario que pedimos que llenen para poder tener una información base, y ya nosotros nos encargamos ya sea de validar su diseño o de proponerles un concepto técnico y un diseño. Las dos posibilidades están ahí, en el entendido de que muchas veces para los primeros proyectos van a necesitar más soporte, y que ya un poco al gusto de ustedes habrá proyectos más pequeños en donde o medianos donde ustedes se sientan cómodos en hacer un Sony Design, hacer una primera propuesta con el cliente, y ya conforme vaya madurando la oportunidad, irnos involucrando como lo vayan considerando pertinente. Además, tenemos entrenamientos en la Academia Solar, y tratamos de organizar eventos en América, en Sudamérica, en Centroamérica, de manera regular, para poder tener también experiencia directa con nuestros entrenadores. Esto es un poco de la manera en que podemos hacer equipo para poder hacer más concretos estos proyectos. En la Academia Solar sí hay, originalmente se hacen o normalmente se hacen en inglés. Sin embargo, nuestro experto César es mitad guatemalteco, mitad salvadoreño. Entonces, en dado caso, y si tenemos suficiente quórum, por así decirlo, podríamos organizar algo puramente en español. O también me ha tocado casos en donde, por ejemplo, vino un cliente de la República Dominicana, tomaron el entrenamiento de diseño en inglés, y luego cuando era el entrenamiento de commissioning, el técnico principal entendía algo de inglés, pero no se sentía del todo cómodo con los términos técnicos. Entonces, bueno, era uno o dos, y ahí le podía preguntar a César directamente en español cosas puntuales a la hora de hacer los ejercicios de arranque de planta, ¿no? Evidentemente, si van a hacer el esfuerzo de venir varios, pues probablemente sea más indicado tener un entrenamiento dedicado en español. Pero de nuevo, flexibilidad es una de las cosas que tenemos, y ya es de poderlo practicar en concreto con Jorge, conmigo, y poder ver qué es lo más conveniente para este tipo de cosas, ¿no?
Bueno. También hay que mencionarlo, una vez haciendo un entrenamiento para hacer una puesta en marcha por parte de nuestra academia, también existe la posibilidad de tener un soporte o en línea o vía telefónica una vez que estén en campo, ¿no? Porque evidentemente lo ideal es tomar el entrenamiento cuando ya se tiene un proyecto y se acerca dentro del calendario del proyecto la fecha del arranque para tener frescos los conocimientos, pero la realidad es que muchas veces se toma el entrenamiento y por alguna razón se retrasa la puesta en marcha y pasan 1, 2, 3 meses y cuando es necesario hacer el arranque, bueno, se acuerdan de lo más que menos, pero también existe la posibilidad de tener un entrenamiento o un soporte vía telefónica o en línea para el momento cuando uno está ya en el sitio. Esto también es posible. De nuevo, las posibilidades están ahí, es solo de acercarse a nosotros y platicarlo. ¿Alguna pregunta de momento? Ok. La Academia Solar está aquí en el corporativo de Alemania. Aquí es en donde está César. Sin embargo, los entrenamientos de diseño normalmente intentamos hacerlos también en América Latina. No estoy seguro si tenemos ya algo en firme para este año, pero a la brevedad posible o cuando lo tengamos fijo se los comunicaremos. La ventaja que veo de venir para acá es que, bueno, pueden ver el centro de pruebas y pueden estar nos podemos poner en contacto directamente un poquito con cómo hacemos el diseño del producto. Entiendo que muchas veces, dependiendo del tamaño del proyecto, esto no es tan necesario y un entrenamiento en Latinoamérica es más que suficiente, pero de nuevo, que sepan que ahí está la posibilidad. Jorge, no sé si tú tengas más detalles sobre entrenamientos en los próximos meses. Sí, Eduardo, acá va a haber varios entrenamientos de la Solar Academy. Este año vamos a hacer en marzo vamos a hacer uno en Chile. El que quiera información ya sabe, solo tiene que pedírnosla. En mayo, si no me equivoco, hay uno en Colombia y en junio en Panamá. De momento esos son los que hay, pero obviamente también vamos a organizar cosas en Argentina, no se enojen con nosotros. Y bueno, complementando un poco lo que decía Eduardo, yo los animo mucho a visitar las fábricas de SMA en Alemania. Sé que no está cerca, sé que el viaje es largo y el pasaje es caro, pero vale mucho la pena porque SMA es una fábrica muy grande en Alemania de inversores y bueno, si van allá van a ver pura historia de la energía solar y van a poder conocer muchas cosas y aprender muchas cosas, así que yo sí que los animo mucho a poder ir para allá. Y con las preguntas, Julián preguntaba, Eduardo, para sistemas pequeños, menos de 150 kilowatts de solar, en los que no se quiere utilizar baterías, sino que solo fotovoltaica y diésel, ¿hay alguna contraindicación técnica para usar un fuel safe controller? No, realmente ahí es más una cuestión de economía y del tamaño del sistema, ¿no? Y de cuánta fotovoltaica se quiera instalar. Es un poco, digamos que aplica un poco lo que comentábamos de si es aislado, o sea, si no hay una red a donde se pueda verter el excedente y es con grupo electrógeno, hay que cuidar el no instalar demasiada fotovoltaica para que si llega a haber excesos de energía no se vayan al grupo electrógeno. En general yo si no se quiere hacer con baterías, yo lo que haría sería acercarse a nosotros y analizar el caso en concreto, nada más para verificar que no hubiera problema. Se puede instalar un fuel safe controller, claro, pero ahí de nuevo
dependiendo del tamaño del proyecto y la economía que se logre con los ahorros, es si merece la pena un sistema de estos o no. Y Manuel Rodríguez pregunta, ¿qué transductor se podría utilizar? ¿Se podría pasar de Modbus RTU a un protocolo acorde para el Fuel Safe Controller? El Fuel Cell Controller, si maneja Modbus TSP, la verdad no me sé los detalles de cómo hacer esto, pero de nuevo, nos hemos encontrado, ¿cómo decirlo? Nos hemos encontrado peticiones más extrañas que estas, entonces creo que es más de, teniendo un proyecto en concreto, platicar cómo podríamos hacer esta u otra adaptación. Augusto Tolcachier pregunta, Eduardo, ¿qué podría pasar si se instalara una planta fotovoltaica de igual potencia que el grupo generador de una planta existente que normalmente se alimenta de la red, pero que ante un problema de la red se alimenta mediante este grupo generador existente? Ok. Esto es un poco el caso que les mencionaba en Haití, en donde hay red, pero la red se va. Entonces, mientras hay red, de nuevo, se necesita un contactor que le avise al Fuel Cell Controller que hay red presente, y el Fuel Cell Controller realiza sus funciones de control de acuerdo al entendido de que hay red y entendiendo en paralelo lo que va a pasar cuando entren los grupos. En el momento en que hay un apagón, como no tenemos batería, los inversores fotovoltaicos se van a desconectar. El Fuel Cell Controller en este caso necesitaría tener un pequeño UPS para que no se apague. Y entonces lo que va a hacer el Fuel Cell Controller es, se va la luz, registra que se fue la luz, verifica que están desconectados los inversores y simplemente el Fuel Cell Controller ya sabe cuánto tiempo le toma a los generadores arrancar y se espera a que los generadores arranquen. Una vez que los generadores llegan al mínimo de operación, entonces empieza a tomar la decisión de si puede inyectar fotovoltaica o no, dependiendo la carga que haya, ¿no? Si la carga empieza a subir y el generador empieza a alejarse de su mínimo de operación, entonces el Fuel Cell Controller hace el cálculo de cuánto puede inyectar para mantener reserva rodante, para evitar un exceso de energía y que se vaya a los generadores, y empieza a actuar con la lógica que sigue cuando nada más hay generadores. De igual manera, tiene un contactor que le está diciendo si hay red o no hay red. En el momento en que regresa a la red, también está parametrizado para hacer una transición y ajustar la fotovoltaica ya sea que entre la red y se desconecten los generadores y entonces empieza a inyectar, dependiendo cómo esté seteado el sistema. Pero el Fuel Cell Controller se puede adaptar a estos casos sin ningún problema. Perfecto. Muchas gracias, Eduardo. Creo que es una de las últimas preguntas ya, que es de Manuel Rodríguez, que ya ha hecho varias preguntas bastante interesantes y que pregunta, ¿qué señales intercambian los Fuel Cell Controller y los gensets en caso de no tener las comunicaciones homólogas? Entiendo que es homologadas. Estado de interruptor, potencia activa entregada, potencia reactiva entregada. ¿Son posibles enviar algunas al Fuel Safe Controller por señales analógicas? Buenas preguntas esas. Es una buena pregunta. Normalmente, la respuesta general sería no, porque si lo hacemos por medición, realmente lo que tenemos es una medición de voltaje a la salida de los generadores, dependiendo cómo estén organizados los generadores, si son varios en grupos a la salida de cada dos o como lo tengan, pero realmente lo que estamos es midiendo el voltaje y
bueno, midiendo la salida del generador y nada más un indicador de estado de si está en línea o no está en línea el generador. Esto es lo que hacemos con medición, si no hay una interacción en la comunicación. De nuevo, dependiendo la escala del proyecto, la relevancia se podría ver. Sé que la arquitectura permite cierta flexibilidad para esto, pero eso se puede ver caso por caso. Por acá preguntan si se pueden hacer sistemas combinando solar y eólica. Lo pregunta ¿Solar Carlos García. y eólica? Exactamente. Sí, supongo que solar, eólica y diésel. En principio sí. En principio, bueno, como lo que haría nuestro fuel cell controller sería simplemente, bueno, no interactuaríamos con la parte de viento. El viento lo veríamos como parte de la carga, más carga o menos carga dependiendo del viento que se esté produciendo, y nos ajustaríamos a eso. Así en términos sencillos. Sí se está considerando hacer una integración más detallada para grandes plantas de viento, sobre todo con el tema de poder integrar baterías de gran escala a turbinas eólicas, pero eso es un tema bastante nuevo que todavía está en desarrollo. Pero si hubiera eólica más pequeña en el sitio, lo tomaríamos como una carga, lo veríamos como carga negativa, por así decirlo. No tendríamos manera de controlar esa parte al día de hoy. Parece que no hay más preguntas por acá. Martín estaba pidiendo por allá que le pasemos el PDF y también que les pasemos nuestros contactos. Quédense tranquilos que los vamos a pasar todos. No se preocupen. Bueno, Eduardo, yo creo que puedes continuar. Creo que ya te queda muy poquito, ¿verdad? Sí, realmente me quedaba un slide que es un poco de lo que ya hemos platicado de cómo se llama, de cómo hacemos la operación. Bueno, de casos de estudio creo que les platiqué bastante de la isla. Si quieren ver más detalles, podemos ver más detalles, pero ello es un poco como ustedes lo quieran manejar. Yo creo que si quieres se enseña el de Cobija, que es el más interesante junto con la isla. Esos dos yo creo que son los más interesantes. Vale. Ok. Voy a mostrar entonces en primera instancia lo de la isla para ir más rápido, que esto ya lo hemos estado platicando. Esto ya es el resultado final. En la primera fase instalamos esta parte y estos dos contenedores. En este contenedor es una MBPS con el sistema con el Sony Center Storage, y el contenedor de al lado es la batería. Y ya aquí, si ven contenedores más grandes, es porque ya se metió mucha más batería. En total, esta es una isla en el Caribe, está cerca de San Martín. En total, al día de hoy, San Eustatius cubre el 46% de sus necesidades energéticas con solar. Es un número fabuloso. Ya viendo los números a detalle, no estaba yo tan mal. Se instalaron al final 4.15 megas de fotovoltaica, casi 6 megawatts hora de batería. Hay 4 megas de diésel, de grupos electrógenos, y se está ahorrando 1.700.000 de litros de diésel. Más o menos la carga son 2 megas. Es un poco lo que estuvimos viendo a lo largo de la presentación.
lo que tenemos parametrizado aquí es el Fuel Cell Controller con la posibilidad de apagar los grupos electrógenos, como les enseñé en las gráficas hace un rato. Aquí está un dato bien interesante de lo que platicábamos. El estuco es la eléctrica, y hasta 2015 se dependía al 100% del diésel, y en ese tiempo el 78% de sus ingresos se iba a costos relacionados con el combustible. Entonces, esta es una isla holandesa. Entonces, lo que hizo el gobierno fue financiar el proyecto para ayudarlos a poder operar de manera rentable, porque se imaginarán que pagando el 80% en insumos no quedaba dinero para mucho más. Entonces, como les dije, fueron dos fases. No me voy a detener mucho en los detalles técnicos, esto vendrá en la presentación, pero en los detalles técnicos de qué fue lo que se instaló. Simplemente me voy a pasar a la parte de los resultados. Evidentemente los apagones disminuyeron porque se tiene ya la batería y un inversor que puede crear red. Entonces, aun y cuando si los generadores fallaran en la noche, hay batería y está el inversor que crea red y puede tomar la responsabilidad de la red de manera inmediata. Lo otro, y como podrán imaginar, se ahorran más o menos la mitad del diésel. Y esto lo mencioné al principio, como les decía, por la naturaleza alrededor de la isla, hay nubes que pasan muy rápido, tumban la fotovoltaica 80% y luego salen de la isla. Esto también lo puede soportar el sistema. Esto también es importante. Hace un año o dos, si la memoria no me falla, pasó un huracán muy fuerte que despedazó San Martín. Pegó un poco menos fuerte en San Eustatius, pero el sistema se mantuvo. El sistema se mantuvo y no tuvieron ningún problema de suministro mientras tuvieron los estragos de este fenómeno. San Martín estuvo varios días sin luz. Puerto Rico es fecha que sigue recuperándose del huracán, principalmente por no tener un sistema flexible como el que tienen ellos de tener solar, baterías y generación convencional. Bueno, esto lo hemos estado platicando un poco, no me voy a detener en esto, lo pueden ver con más calma, pero ya lo platicamos. Es fotovoltaica, un inversor de baterías normal, y luego un inversor que puede crear red. Lo que permitió poder apagar los generadores durante el día. También, evidentemente, y esto es más cosmético, es un valor agregado, el poder dar apoyo a la calidad del voltaje y de la frecuencia una vez que esté el sistema operando. Voy a continuar. Todo esto que está mencionado aquí son los beneficios de los que platicamos. Esto ya lo discutimos a detalle, cómo se ven los diferentes comportamientos y los diferentes apoyos que da el sistema. Y esto también ya lo vimos. Esto creo que no lo habíamos mencionado, pero lo importante en estas gráficas es nada más ver cómo se hace una transición suave de pasar de estar operando los generadores en su mínimo a un apagado suave, y cómo la batería puede ir tomando gradualmente la carga de los generadores y después simplemente tomar control del suministro mientras los generadores están apagados. Bueno, aquí están las gráficas con un poquito más de detalle, pero aquí lo importante es ver cómo se da una transición muy suave y en cuestión de segundos, ¿no? Cómo se puede estabilizar la red y cambiar de uno a otro sin mayor disrupción en el sistema. Esto ya lo platicamos.
Esto es un poco las fases de cómo se fue viendo el desempeño. Esto lo platicábamos, aquí lo interesante era cómo están los generadores operando a su mínimo y luego cómo se pueden apagar los generadores completamente y el papel de la batería es mucho más activo. Esto es bien interesante, esto no lo había mostrado. Esto es el 31 de octubre del 2017, de 11 de la mañana a 12:05. Y se puede ver cómo se mantiene la frecuencia en un rango bastante aceptable. Esto es algo bien importante de estos sistemas, como lo mencionábamos, el que se tiene apagados los generadores y aún con los generadores apagados se está dando una calidad bastante buena en el servicio eléctrico. Y este es el lado de la estabilidad en el voltaje cuando no hay generadores y que se pueda ver cómo la batería y la fotovoltaica mantienen estable al sistema. Vean el porcentaje de fluctuación es mínimo. Esto también es interesante, cómo hay cambios abruptos en la frecuencia por 100 milisegundos y cómo el sistema dentro de 500 milisegundos volvió a su set point. Se aprecia el cambio, evidentemente esto es mientras se estabiliza, que es lo que se ve aquí, y luego cómo en cuestión de 500 milisegundos se logra estabilizar el sistema. Yo sé que ya esto ya es mucho detalle, pero es para que vean la calidad que se puede dar en el suministro eléctrico con un sistema de estos. Esto no me voy a tener a verlo a detalle, pero bueno, lo pueden ver con más calma. Es un poquito seguir amplificando cómo el sistema puede funcionar como un UPS, lo que platicábamos hace un rato. De nuevo, un valor más agregado al sistema. Esto es importante, aquí me voy a tener un poquito. ¿Cómo se tenían objetivos de ahorro contra el desempeño real? Es fácil de ver cómo en la fase 1 hubo como todo días y meses mejores que otros en producción. Esto tiene que ver también con el clima, algunos mejores, pero se puede apreciar cómo en general se logró ir desplazando poco a poco el target que se tenía de generación. A lo dicho, ya para al día de hoy producen casi la mitad de su energía con sol. Esto es un poquito el resumen de lo que hayamos platicado. Ahora voy a mostrar un poco lo de Cobija ya para concluir. Esto es importante, bueno, viene en la presentación, pero tenemos un par de videos que muestran un poco más sobre este proyecto. Si los quieren revisar con más calma, están en YouTube. Igual con la presentación van a poder verlo con más detalle. Y ya por último, mostrar un poco lo que se hizo en Cobija, que es de los proyectos de los primeros proyectos que se hicieron en la región. En su momento, en 2014, era el sistema híbrido más grande con batería. Cobija, seguro algunos estarán más familiarizados que yo. Digamos que es una isla en Bolivia. Solo se tiene sus propios redes de generadores, que son más o menos 15 megas. Se instalaron 5 de fotovoltaica,
y 2 de baterías. Esto fue en 2014. Se comisionó este sistema en 2014. Y con este sistema se ahorraron alrededor de 2 millones de litros al año. Que platicábamos hace un rato de los ahorros que se pueden esperar, y esto va más o menos en línea con lo platicado. San Eustatius es más o menos de este tamaño, un poco menos de fotovoltaica, y ahorra más o menos lo mismo. Entonces esto nos da una idea. De igual manera, cuando tengan proyectos específicos, nosotros podemos ayudarlos a tener un primer número de ahorro. El mismo Sony Design se los puede dar, y es algo que nosotros podemos validar. ¿Qué fue lo que se observó en Cobija? Un poco lo platicado en el caso anterior. Se tenía una carga más o menos constante. Esto es lo que alimenta a toda la ciudad de Cobija. Aquí se puede apreciar el desempeño de los generadores, y el amarillo, la fotovoltaica. Hay que hacer notar las variaciones tan fuertes. Aquí noten el tamaño de estos picos. Las variaciones tan fuertes que había en la fotovoltaica, y cómo la batería de manera directa puede suministrar estos picos. Evidentemente, cuando había estos picos se tenía que usar más el sistema de generación, pero miren esta caída. Está cayendo de, digamos, 3,000 y algo, casi 4,000 a 900. De nuevo, esta caída fue en 2 minutos, 1 minuto, y sin embargo el suministro se mantuvo, porque se usó un poco de la generación de diésel, pero principalmente se respondió con batería. Entonces, estos son casos bastante extremos en cuestión de... Este es otro, de estar baja la fotovoltaica, ¡pum!, pegó el brinco. Esto lo que nos quiere decir es que probablemente se nubló el campo solar por algunos minutos, por cuestión de 5 minutos. ¿Qué pasa? Se fueron las nubes y ¡pum!, volvió a pegar el brinco la fotovoltaica, porque esto es a la 1 de la tarde. ¿Qué fue lo que pasó? La batería cargó, absorbió ese exceso para no tener una corriente en reserva o hacer que los generadores operaran por debajo de su mínimo. De nuevo, Cobija es un caso bastante extremo en cuestión de desempeño. Entonces, otro ejemplo, estos son de 2015, pero es otro ejemplo de cómo esta tecnología funciona, y ya se tiene varios años de experiencia en su operación. Yo les puedo seguir hablando toda la tarde de ejemplos, pero bueno, vendrán los casos, otros casos en la presentación, y ya es que quien tenga inquietud de conocer más, con gusto escríbanos y podemos darles más detalles. No sé si hay alguna pregunta, Jorge. No, por acá parece que no hay preguntas. Ha habido algunos que ya se iban saliendo, Sí, pero aún así muchos, los más valientes, se quedaron hasta el final. Aunque bueno, escucharte a ti es más fácil que escucharme a mí, eso es verdad. No creas. Pero bueno, o sea, por lo menos yo creo que esta presentación, bueno, te agradezco mucho, Eduardo. Yo creo que esta presentación ha sido muy buena para dar unas primeras pinceladas en el controller. Ya yo creo que han podido aprender bastante, y yo creo que tendremos que hacer alguna otra más para enseñar algún ejemplo de diseño, algo así. Seguro. Los a diseñar con FieldSaver. Seguro. A mí me sorprende sobre todo la cantidad de gente que hay todavía conectada, porque ya son la 1:30 acá, y estamos pensando en esta hora en almorzar que en otra cosa, pero bueno, eso quiere decir que están todos muy motivados, y que seguramente van a querer seguir aprendiendo para poder llevar estas soluciones a sus clientes finales.
Así que perfecto. Muy bien, te agradezco mucho, Eduardo. No sé si quieres agregar algo más para cerrar. Y No, simplemente saludos agradecerles a todos por su gracias. tiempo, por la invitación. Gracias, Julián.